Buenas tardes, buenos días o noches. Estoy dependiendo del momento que estén viendo el video, ¿bien? Hoy estoy un poquito de afuera. Bien, hoy quiero comentarles un poquito acerca de los nuevos procesadores de Intel. Bien, esto no va a ser una review ni vamos a hablar en específico de ningún producto en particular, sino que vamos a hablar de las tecnologías o en este caso de las nuevas características de los procesadores de Intel. Bien, ya salió lo que sería la 12ª, la generación 12 de Intel. Y trae un par de cositas interesantes. Bien. Primero que nada yo quiero comentarles que quiero que sepan que yo no soy ni fanático ni de Intel ni fanático de AMD. En cuanto a lo que tiene que ver con procesador. Yo soy fanático de mi bolsillo. Bien. Y yo todas las decisiones que tomo acerca de cuál procesador es mejor o peor, siempre las hago pensando en mi bolsillo. Pensando en qué procesador me va a dar mejor rendimiento o qué procesador de determinadas características de tal procesador me van a servir más o menos a mí. Me van a afectar más o menos a mi forma de usar la computadora o a mi forma de gastar el dinero, básicamente. ¿Bien? Entonces, entiendo que muchas veces da la impresión de que yo soy fanboy, puede dar la impresión de que yo soy un fanboy de Intel, porque de hecho soy bastante defensor de Intel en ciertas cosas, en otras no, pero en ciertas sí. O por ejemplo en el QuickSync. Bien, yo a día de hoy no entiendo por qué todavía a día de hoy AMD no creó algo similar al QuickSync. Bien, no lo entiendo. Eso es algo que no me entra en la cabeza. ¿Cuál es la idea? Bien, para que no sepan qué es el QuickSync. QuickSync es una tecnología que tiene Intel que te permite utilizar la gráfica dedicada del procesador, la gráfica integrada del procesador, aún cuando estás utilizando una gráfica externa. Bien, te permite tener dos gráficas en forma simultánea. Una puedes estar usando, por ejemplo, para jugar, que sería la más potente, que sería la externa, y puedes usar la segunda, que es la de Intel, la puedes usar para, por ejemplo, para renderizar un video. Bien, si estás grabando un video, puedes utilizar el QuickSync. Bien, y estamos hablando de que los procesadores Intel tienen gráficas muy discretas. Muy discretas. En mala, digamos acaso, son muy básicas. Bien, en cambio, AMD tiene, vamos al caso, tiene lo contrario. AMD tiene, por ejemplo, en sus Ryzen, bien, por ejemplo, en el R3, tiene en sus Ryzen 3 o en sus Ryzen 5, que son los Ryzen G básicamente, tienen gráficas bastante potentes, de hecho, comparadas con las de Intel. Bien, si habilitaran esa opción de utilizar un QuickSync, bien, tú podrías estar utilizando en simultáneo varias cosas. Tú podrías estar jugando con la gráfica y hasta estar con la gráfica del procesador, podrías estar haciendo otras cosas básicamente. Bien. No entiendo por qué, ya digo, siendo que son mucho más potentes las gráficas de AMD que las de Intel. Bien, y esto es a lo que yo me refiero en cuanto a pensar en mi bolsillo o pensar en el uso. Bien, yo a un procesador de Intel, de momento cuando lo compro, tiene una gráfica integrada, puedo utilizar esa gráfica para, no sé, para intentar jugar algunos videojuegos. No voy a poder mucho tampoco, pero bueno. Pero una vez que compré una gráfica, le puse una gráfica externa, bien, puedo seguir utilizando esa gráfica para otras cosas. Cosa que con un procesador de AMD no me pasa. Bien, con un procesador de AMD, lo que va a pasar es que cuando yo compre, si elegí comprar un procesador, un Ryzen G, bien, tiene una gráfica dedicada, una vez que le puse una gráfica externa, compré un procesador caro básicamente. Tengo un procesador con sobreprecio básicamente, porque es un procesador del cual una parte yo no estoy utilizando, que es la parte de la gráfica. No puedo utilizarla básicamente porque la tengo ya habilitada. ¿Se entiende dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Entonces, vamos a hablar por un poquito de las tecnologías nuevas que está introduciendo Intel, que a mí me resultan interesantes. No son tecnologías nuevas, esos descartémoslos. De hecho, extrañamente, son tecnologías que existen hace bastante tiempo ya.
Es una tecnología que existe desde el año 2014, 2015 más o menos. Yo más o menos conocí en esa época esa tecnología. Esa tecnología se llama Big Little. Se utiliza mayormente en procesadores, o en este caso en SoC, más que en procesadores de móviles. Bien, o sea, de celulares, de tabletas, todo lo que es la línea móvil. Bien, en celulares, tabletas, laptops también, porque hay laptops ARM, por ejemplo. Bien, y también es una tecnología que ya había introducido Intel en la generación anterior en laptops. Bien, no en sobremesa, sino en laptops. ¿En qué consiste esta tecnología que para mí está bastante interesante? Lo que tenemos es procesadores Big Little, grandes y pequeños. Bien, de procesadores más grandes y procesadores más chicos. Bien, entonces todo este tipo de sistemas está basado en eficiencia energética. Bien, un procesador por ejemplo, de un celular, bien, o un SoC de un celular, consume más energía cuando tiene una carga mayor. Bien, entonces lo que se hace es que tenés por ejemplo, tenés un octa-core que son 4 núcleos grandes y 4 núcleos pequeños. Bien, cuando querés hacer procesos que consuman más CPU, bien, utilizas los 4 núcleos más grandes. Y cuando usas procesos que requieran menos carga de CPU, utilizas los 4 núcleos pequeños. Bien, y eso se va acumulando todo el tiempo. Eso es lo que hace, yo digo, lo que es eficiencia energética. Cuando más estás gastando, o sea, cuando más estás gastando es porque estás usando más. Y cuando menos, justamente cuando estás gastando menos, que es cuando usando los núcleos más chicos, es porque estás cargando menos el procesador, básicamente. Estamos utilizando los procesadores más pequeños. Bien, esto lo que va a hacer particularmente es eso, es que tengas procesadores que sean mucho más eficientes. Bien, vas a tener procesadores mucho más eficientes que van a estar consumiendo, ya digo, van a consumir mucho menos, en general van a consumir mucho menos energía. Bien, y en este caso yo también lo que están utilizando es una cuestión de capas. Bien, o sea, los procesadores actualmente lo que tenés es que tú tenés una oblea así, y en esa oblea tenés varias partes dentro de ese, o sea, tenés la oblea partida en varios procesadores, en varios núcleos básicamente. Bien, ahora lo que está haciendo Intel es apilar, lo que está haciendo es stackear básicamente. Bien, entonces con este stackeo lo que puede hacer es poner mayor cantidad, como no están trabajando a tan baja temperatura básicamente el procesador, no afecta que estén uno arriba del otro, uno montado sobre el otro. Bien, y para eso particularmente la eficiencia energética también aporta. Entonces tú puedes poner, lo que vas a notar es que, o sea, lo que va a pasar es que los procesadores van a ser un poquito más altos, pero no van a ser tan grandes. Bien, no van a ser tan grandes porque ahora la forma que teníamos hasta ahora de poner más rendimiento, poner mayor cantidad de núcleos, era o bajando el tamaño del silicio, que es los famosos nanómetros, pero estamos en un punto en que ya no se puede bajar más el tamaño del silicio, bien, porque es muy difícil bajar el tamaño del silicio. O la otra que nos quedaba era agrandando el tamaño de la plaqueta, bien. Por eso particularmente, por ejemplo, Intel pasó de 1155 o 1151, que era, pasó a 1200, o sea, a 1200. Bien, tuvo que poner mayor cantidad de pines y tuvo que agrandar el tamaño del procesador para que pudiera rendir más. Bien, porque como mantenía el mismo tamaño del transistor, bien, o sea, la oblea era del mismo tamaño, o el tamaño del transistor, si acaso, era el mismo, bien, tuvieron que poner mayor cantidad de transistores y eso agrandó, básicamente. Los procesadores de décima primera, o creo décima y décima primera, de 10 y 11, eran procesadores más grandes que los de octava, séptima, octava y novena. Bien, o sea, por lo menos de octava y novena, que son los dos últimos del socket anterior. Bien, entonces ahora lo que están haciendo es que están stackeando. Ahora pueden mantener más o menos la misma cantidad de pines,
pero como van acumulando una pila arriba de la otra, ¿bien? Vas a hacer eso, vas a hacer que sea un poquito más alto, pero no mucho más alto tampoco, no es que se creen que va a cambiar mucho. Y están haciendo esto, de mayor cantidad de núcleos. Incluso ahora están poniendo, algunos procesadores tienen hasta 3 hilos lógicos. ¿Bien? Que hasta ahora lo normal son 2 hilos lógicos. O sea que tenías un procesador de 4 núcleos, 8 hilos, o de 2 núcleos, 4 hilos. ¿Bien? Ahora se van a poder hacer, por ejemplo, procesadores de 8 núcleos y 24 hilos, más o menos. En realidad son menos porque los Big Little creo que se dividen en 2 en vez de 1. ¿Bien? Pero bueno, eso sería así. Tenés los núcleos más grandes que se van a usar para cuando la carga sea mayor, y los núcleos más chicos que se van a utilizar cuando la carga sea menor. Y obviamente, lo que va a pasar es que cuando los núcleos chicos estén saturados y los núcleos grandes estén saturados, o sea, cuando los núcleos grandes se saturen, se van a usar los núcleos chicos también. Y cuando los núcleos chicos se saturen, se van a usar los núcleos grandes también. ¿Bien? O sea, realmente lo que vas a tener no es que vas a tener 2 procesadores. No es como que me digas que tengo un procesador, que tengo a una persona, digamos, llevémoslo al ejemplo al más simple. Bien, tenemos 2 personas. Bien, tenemos 2 personas. Una persona que puede levantar 100 kilos y otra persona que puede levantar 200. Y a mí me sale más caro pagarle al que levanta 200 que al que levanta 100. Entonces, si tengo que llevar algo que pesa 80 kilos o 70 kilos o 50 kilos, le voy a poner a trabajar el que puede levantar 100. ¿Se entiende? Pero si tengo algo más grande, que no sé, 110, 150, 200, bien, ahí ya va a depender. En este caso, si tengo 110, por ejemplo, voy a mandarle al que puede levantar 100 que haga 2 viajes. Por ejemplo, si puedo dividirlo, puedo dividir la tarea. Pero si tengo que hacer algo que son, no sé, 300 o 400, y ya tengo a las 2 personas ocupadas, tengo al pequeño, el que puede hacer 100, lo tengo ocupado, y preciso sacarlo rápido, bueno, le pago los 2, que trabajen los 2. ¿Bien? Pero la mayoría de las veces lo que va a pasar es que no. La mayoría de las veces, bueno, ok, espero un poquito más de tiempo y le doy al que puede hacer hasta 100 kilos, ¿bien? Entonces que haga 3 viajes, ¿bien? Para hacer 200 kilos de movimiento, mover 200 kilos de acá hasta allá, que haga 2 viajes igual. ¿Bien? Haga 2 viajes y ya está. Pero si hay un momento en el que, si tengo muchas cosas que mover de un lado al otro, le voy a pagar a los 2. Le voy a decir a los 2, bueno, entre los 2 muevan las cosas. ¿Se entiende? Esto es lo que pasa particularmente con Big Little o sea, con los procesadores grandes y los pequeños. Cuando hay mucha cosa para hacer, pero se puede dividir, bien, se puede fraccionar eso en muchas partes, va a utilizarse los procesadores pequeños. Pero cuando ya precisamos que algo se haga rápido, pensamos que algo se haga más rápido porque es más carga, se va a utilizar los procesadores grandes. Y cuando precisamos mayor velocidad, o sea, cuando es mucha la información que hay que mover y saturaría tanto el pequeño como el grande, se utilizan los 2. ¿Se entiende? Es una cuestión de eficiencia en este caso. Bien, esto más o menos para que ustedes entiendan más o menos cómo funciona esta nueva tecnología. Traté de resumirlo de forma que todo el mundo lo entienda. Bien. Y bueno, sería eso. Esto para mí particularmente me parece que es un avance bastante interesante. Es como un patear el tablero, básicamente. Intel, en este caso, como ya he hecho antes en otras ocasiones, y también como lo ha hecho AMD en otras ocasiones también, AMD cuando hizo Ryzen, cuando sacaron los Ryzen, pateó el tablero. AMD en su momento cuando sacó el Athlon 64 también pateó el tablero. Bien, estamos hablando de hace muchos años, pero bueno. Y cuando sacó los Phenoms también pateó el tablero. También vino a poner nuevas reglas sobre la mesa. Bien, pero en el caso de Intel, cuando sacó los Core i y después cuando sacó los
Sí, cuando sacó los dual, en su momento los dual core, y después cuando sacó los Core i también pateó el tablero en su momento. Bien. El detalle, lo bueno que tiene esto es que para nosotros, lo bueno y lo malo, vamos a ver, lo bueno y lo malo. Lo primero, lo bueno para nosotros es que vamos a tener procesadores en este caso más eficientes, van a consumir menos energía, bien, pero también, a su vez también son más poderosos que los de la generación anterior, lo cual es un win-win, si vamos a caso. Pero, por otro lado, el defecto que tiene esta tecnología es que el defecto que tenemos en esta tecnología es la parte de programación, que ya es algo que ya ha hecho Intel anteriormente, y es que ponen ciertas tecnologías propietarias o propias, como ya digo, por ejemplo, pasó con los Core i, con los hilos lógicos, por ejemplo, que la competencia no tiene esa tecnología, bien, los programadores van a tener que elegir hacer sus programas adaptados a esa tecnología, bien, lo cual particularmente no va a ser muy difícil, porque si tú ya más o menos ya venís del mundo de los móviles, por ejemplo, ya más o menos ya sabes cómo programar para en base a la eficiencia energética, bien, pero para los que no saben nada de programación para celulares y que son de toda la vida duro de la computadora, vas a tener que aprender un paradigma nuevo, una forma nueva de programar, básicamente. Bien, por ya digo, tenés que trabajar con enviar información a determinado procesador o al otro, bien, a una parte del procesador o a otra parte, bien. Esto también particularmente creo que lo que hizo particularmente Intel fue hablar con Windows, o en este caso con Microsoft, y que ya implementó que el sistema operativo, que en este caso es Windows 11, va a gestionar de forma automática, o en este caso se va a encargar Windows 11 de gestionar estos núcleos. Bien, y eso es lo que hizo Intel. Pues darle esa tecnología, contarle esa tecnología a Windows, y Windows la implementó en Windows 11. Bien, Microsoft la implementó en Windows 11. Bien, por ese lado, claro, ¿qué va a pasar de esta forma entonces? ¿Qué va a pasar? Mientras que AMD no utiliza esta tecnología, lo que va a pasar es que las computadoras que usan Windows 11, tú te vas a comprar una computadora que tenga Windows 11, que tenga Intel y otra que tenga AMD, y por más que tengan procesadores muy similares, como la que tiene Intel, tiene esta tecnología nueva, vas a notar que la batería va a durar más, por ejemplo, y que determinados procesos lo va a hacer mucho más rápido. Bien, o sea que en la práctica, al estar puesta en el núcleo de Windows 10, de Windows 11 en este caso, Windows 11 va a funcionar mucho mejor con procesadores Intel que con procesadores AMD. Bien, y ese es el problema. Si AMD no encuentra alguna forma de alcanzar el rendimiento bien de Intel, lo que va a pasar es eso, es que por más que vos te compres, tú me digas, los procesadores de AMD son más económicos o valen más o menos lo mismo que los de Intel, va a haber una gran diferencia en rendimiento. Las personas que compren una computadora nueva que tenga Windows 11 van a notar la diferencia en rendimiento cuando esa computadora tenga Intel o cuando no lo tenga. Bien, en la práctica, porque en este caso el sistema operativo ya de por sí gestiona ese sistema. Bien, van a notar que, por ejemplo, que se va a calentar menos, o van a notar que anda más rápido, determinados programas andan más rápidos, y también lo que va a hacer seguramente Intel es que ya van a empezar a aparecer juegos que utilicen esa tecnología. Bien, entonces también va a pasar lo mismo. Los juegos van a tener mejor rendimiento con Intel en vez de con AMD. Bien, este es el problema que se vamos a presentar ahora. Bien, este es el problema que nos vamos a presentar ahora. El hecho de que va a tener mejor rendimiento con un sistema operativo, o sea, con un tipo de procesadores antes que con otro. ¿Por qué? Porque los procesadores Intel tienen ciertas tecnologías que los AMD no tienen.
Bien, y eso particularmente es algo que ya pasó anteriormente, por ejemplo. Por ejemplo, eso es algo que pasó, por ejemplo, en lo que sería los AM3 y AM3 Plus. Bien, AM3 y AM3 Plus era una tecnología que en su momento estaba retrasada con respecto a Intel. Bien, incluso a día de hoy, por ejemplo, si tú compras un procesador, un Intel del año 2009, por ejemplo, un Core i3, un Core i5 o cualquier procesador de 2009, 2010 o algo por el estilo, 2010, 2012 incluso, más o menos, son procesadores viejos, ¿bien? Van a tener mucho mejor rendimiento que un procesador AMD, ya no por el hecho de la potencia bruta como tal, sino por el hecho de que hay ciertas tecnologías modernas que los procesadores de Intel utilizan y las de AMD no. En este caso es un tipo de SS3, creo que recuerdo, si no recuerdo mal, que SS3 es un tipo de codificación de programación que tenía Intel sí y AMD no. Bien, y en esa época justamente en esa época se empezó a usar ese paradigma, se empezó a usar ese tipo de tecnología al momento de programar, bien, y hay muchos programas de esa época que requieren CS3, bien, y esos programas sin CS3 no funcionan. Entonces esos programas te van a funcionar con Intel, pero no te van a funcionar con AMD, bien, ¿se entiende? Y esto particularmente hizo eso. En toda esa época, ya digo, por ejemplo, de segunda mano, yo particularmente de segunda mano no compraría AMD de esa época. Por el hecho de que hay muchos programas de la época, incluso posteriores, ¿bien? Muchos programas actuales que utilizan CS3, ¿bien? Es una tecnología que AMD no puede poner. Entonces, si vos, por ejemplo, vos no puedes usar Photoshop, les estoy poniendo nombres, no recuerdo particularmente si Photoshop utiliza, pero si tú me decís, bueno, por ejemplo, no podría usar Photoshop, no podría usar Vegas Pro, si no puedo usar Vegas Pro, no puedo usar, no sé, otro programa, cualquier otro, AutoCAD, por ejemplo, en un programa, en un procesador AMD, bien, y me lo voy a pensar dos veces antes de comprar un procesador AMD. No estoy diciendo que sean esos particulares, yo creo que hay algunos de estos, creo que sí. AutoCAD no, porque AutoCAD es muy simple, es un programa muy simple. A nivel gráfico, por lo menos. Pero hay otros programas de esa época, que si no recuerdo mal, Dreamweaver, si no recuerdo mal, algunos otros, incluso juegos de la época, bien, 2010 para acá, por ejemplo, algunos juegos de 2010 para acá, que utilizan CS3, bien, que requieren CS3 para funcionar correctamente, o que requieren CS3 para funcionar. Y como los procesadores de AMD no tienen SS3, no funcionan. Por más que potencialmente el procesador pueda con ese juego, porque tiene fuerza bruta, porque tiene cantidad de núcleos o porque tiene por X motivos funcionaría, como no tiene esa tecnología, no funciona. ¿Se entiende? Y ahora lo que yo veo, que yo pienso que va a pasar es justamente esto. Va a pasar algo parecido a esto. Va a pasar que eventualmente vas a notar algo parecido a esto. Vas a notar que AMD pierde en rendimiento con respecto a Intel por estas tecnologías. ¿Bien? También esto es una especulación en base a lo que pasó antes. Puede que de hecho no. Puede que los programadores decían que no vale la pena utilizar Big Little. ¿Bien? Porque no vale la pena, porque implica demasiado trabajo y no les afectan tanto. Entonces seguimos trabajando con multinúcleo normal, con multihilos de forma normal, con tecnología multihilo normal. Entonces, si los programadores no adaptan esta tecnología que es Big Little, básicamente este sistema Big Little, los procesadores de Intel van a rendir lo mismo que los de AMD. Pero yo supongo que si Intel hizo esta jugada, es porque ya habló con algunos programadores o ya habló con algunas grandes empresas que tienen programas de este tipo, ¿bien? O ya seguramente ya habló con Adobe y ya habló con algunas otras marcas grandes para que Adobe y estas otras marcas particularmente implementen esa tecnología en corto plazo. Bien. Y esto yo creo que esto es un comienzo.
a día de hoy vamos a notar un mejor rendimiento en los procesadores Intel, en principio, porque son procesadores potentes, pero con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta qué tanta diferencia hay. Con el paso del tiempo, si vemos que los programas empiezan a soportar esta tecnología, vamos a notar un cambio mucho más grande. Bien, ahora sí nos vemos en la próxima. Hasta luego.